Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar una nueva semana con una nueva clase de computación. En esta semana nosotros vamos a hablar de las unidades del disco duro, de las particiones, de cuántas partes puede tener nuestro disco duro. Nosotros ya hemos hablado en una oportunidad de nuestro disco duro, pues ahora vamos a hablar un poquitito más sobre él, ¿sí? En esta época todos estamos trabajando en nuestra computadora, todos tenemos documentos, archivos guardados ahí y tenemos que conocer un poquito más del disco duro, que es en donde se guarda toda nuestra información. Lo primero que vamos a saber es qué hace una unidad de disco duro. Pues una unidad de disco duro es el componente en hardware, es decir, es la parte física donde se almacena todo nuestro contenido digital, ¿sí? Ya sean nuestros documentos, música, videos, programas, etcétera, todo lo que podamos guardar en nuestro computador. Bien. Luego, ¿cuál es el mejor tamaño para una unidad de disco duro? Bueno, el tamaño de su disco duro va a depender de lo que ustedes necesiten, de lo que necesiten guardar en él, de la información, de la cantidad de información que puedan manejar en su computadora. De repente, si su computadora la utilizan para guardar gran cantidad de información, pues su disco duro tiene que ser de gran tamaño. Si no lo utilizan para guardar mucha información, pues su disco duro puede ser de menor tamaño. Todo eso va a depender del tamaño, de la cantidad de archivos que manejen de repente sus papás, sus hermanos o todos juntos. Depende de todo eso para que ustedes puedan saber de qué cantidad, de qué tamaño tiene que ser su disco duro. Puede ser de 1 tera tal vez, puede ser de 500 gigas. Eso va a depender de la necesidad de cada uno de ustedes o de cada familia. Otro punto es, como ya les dije, en cuántas partes podemos dividir nuestro disco duro. Nuestro disco duro puede tener varias particiones, varias divisiones. No sé si ustedes han podido ver en algunas computadoras que tienen, aparte del disco C, que es en donde se instalan todos los programas, han visto que tienen disco D, disco E tal vez, ¿sí? En algunos de repente tienen hasta otra partición más, otra disco local más, ¿sí? Todo eso va a depender de la capacidad también de nuestro disco duro. Si de nuestro disco duro es de tamaño pequeño, no vamos a poder hacerle muchas particiones porque no va a trabajar correctamente, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen yo he puesto un disco duro que tiene 3 particiones. Tiene la partición del disco local C, partición del disco local D y partición del disco local E. Sí, a ver, voy a mostrarles en este momento en cuántas particiones tiene la laptop con la que estoy trabajando para que ustedes puedan ver y diferenciar las particiones, ¿sí? Muy bien, estoy en mi escritorio de mi computadora. En este momento quiero ver cuántas particiones tiene mi computador. Lo que voy a hacer es irme a equipo, voy a ingresar con doble clic y voy a poder ver la cantidad de particiones que tiene. En este caso, mi laptop solo tiene estas 2 particiones. Disco local C, en donde se han instalado todos los programas, y el disco D, que tengo guardando algunos documentos, algunos archivos, ¿sí? Esta parte que dice Toshiba X es un disco duro externo que tengo conectado a la laptop, por eso también aparece, ¿sí? Muy bien, chicos. Luego de esta corta explicación y después de haber recordado un poquito más sobre nuestro disco duro, vamos a pasar a desarrollar nuestra práctica de esta semana. Bien, estamos en la práctica de esta semana. Luego de que ustedes me hayan escuchado explicarles sobre las 3 preguntas que se presentaban en las diapositivas, pues ustedes con sus propias palabras me van a responder a esas preguntas. Primero me van a responder qué es una unidad de disco duro, que lo acabo de explicar. Segundo, cuál es el mejor tamaño para una unidad de disco duro,
que también lo acabo de explicar. Y por último, en cuántas partes podemos dividir nuestro disco duro, que fue la última explicación con el ejemplo que les hice ver de cuántas partes tenía mi disco duro. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar con nuestra clase de computación. Nos estamos encontrando la siguiente semana con un nuevo tema. Nos vemos hasta la siguiente clase.